¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar una casetera doble, una Double Deck fabricada por Sony. Modelo correcto es TC-WA7ESA. Ok, ese es el modelo correcto. Y bueno, esta casetera originalmente salió al mercado en el año 1996. Originalmente pues es un equipo autorreversible, significa que toca un lado, se termina este lado y le sigue con el siguiente de forma automática. Es decir, no tenías que sacar el cassette y voltearlo para que tocara el siguiente lado, sino que ella por sí sola lo hacía de manera continua. Ok, es la función del autorreversible. Sin embargo, vamos a mencionar que, bueno, vamos a mencionarlo de entrada para que no se hagan altas expectativas. Este modelo tiene un problema, como se ha suscitado en otros problemas, sobre todo las caseteras que son o que tienen el mecanismo como lo anuncia aquí enfrente de las bandejas de las cubiertas, dice Two Motor Transport Mechanism. Un sistema, bueno, un sistema de dos motores. Entonces ese mecanismo, por experiencia y previamente lo he constatado que no ha salido muy bueno en las caseteras anteriores. Sobre todo al momento de repararlo es muy batalloso, es muy latoso porque utiliza unas bandas demasiado cortitas. Entonces son dos tipos de banda los que utiliza. Una banda de corte recto, muy cortito, ok, y el segundo tipo de banda es una banda plana, un poquito ancha. Esa sí es más larga, ok, pero el que da más problemas es donde se instala la banda corta, ok, que para empezar casi no viene esa medida porque es una banda demasiado cortita. Si le instalas una liga o O-ring, anillos de hule, eh, tendría que ser una O-ring que sea muy flexible, que no esté tan rígida, porque si queda muy dura pues no va a hacer las funciones de forma correcta y te va a enredar las cintas. Total que bueno, este sistema de dos motores, la verdad, no salió muy bueno. Sí da muchos problemas, incluso para la hora de repararlo. Y a pesar de que hagas pues el mejor esfuerzo, la mayor parte de las veces pues no va a quedar así del todo bien. Entonces, los detalles que tiene este deck los voy a dejar muy en claro. Va, el primero, la bandeja letra A no está reproduciendo bien los cassettes. Tiene un problema y no le voy a poner ningún cassette porque yo sé que se va a quedar atorado y ya no lo voy a poder sacar. Para poderlo sacar voy a tener que destapar la cubierta y no queremos ya hacer eso. Ok, entonces eh, la bandeja letra A, que es para reproducir, esta bandeja tiene ese problema que introduces una cinta y si tú al cerrar la compuerta le das playback o adelantar, retrasar, como quiera que sea cualquiera de esas funciones, el cassette va a empezar a adelantarse y a emitir sonidos así como engranes barriéndose, rotándose. Son ruidos mecánicos que de inmediato se da uno cuenta que algo no está bien, y aparte las aspas empiezan a girar en sentido opuesto, ok, es decir, si las aspas giran hacia el lado de las manecillas del reloj, pues una aspa va a girar así y la otra aspa va a girar al lado opuesto. Entonces a veces también botan la cinta y pues al final te puede dañar el cassette. Entonces la bandeja letra A, ni de chiste ponerle un cassette porque se va a quedar atorado, vas a tener que remover la cubierta y es lo que hace prácticamente que empieza como loco a adelantar, regresar, y cada aspa gira a donde le da su gana. Ok, entonces la bandeja A la vamos a descartar y nos vamos a enfocar a lo que es la bandeja letra B, que es por lo general la bandeja para realizar grabaciones
En este caso, por la razón que ya expliqué, la bandeja A no vamos a poder realizar sincronización de cassette a cassette porque la bandeja A está en mala condición. ¿Okay? Entonces lo único que se va a poder hacer es grabar desde fuente externa. En este caso observan que ya tengo la tableta conectada, entonces vamos a grabar parte de esa música hacia el cassette y vamos a hacer las pruebas de reproducción en esta bandeja. La bandeja letra B tiene un pequeño detalle y consiste en que si tú quieres que reproduzca en sentido normal o tradicional, que es hacia adelante, que toda la cinta que está aquí, el carrete lleno, lo vaya enrollando de aquí hacia acá, es decir, que avance hacia adelante, front, aquí dice front y acá también se entiende que es hacia adelante. Si tú presionas el botón de front, reproducir en sentido, o vamos a decirle hacia la derecha, ok. Entonces hacia la derecha es front, ese es el sentido tradicional. Entonces la música se va a empezar a escuchar con una pequeña variación, ok. Eso es lo único que tiene la bandeja letra B, ok. Mientras tanto, si tú reproduces la cinta en sentido al revés o hacia atrás, como aquí por ejemplo está una tecla que dice back, ahorita voy a hacer acercamiento. Si nosotros reproducimos que la cinta corra hacia la izquierda, es decir, sentido opuesto a las manecillas del reloj, ahí la música se va a escuchar perfecto, sin ninguna variación, todo excelente, ok. Entonces si tú pones a reproducir en la bandeja letra B hacia adelante, se va a escuchar una pequeña vibración, pero si lo pones a reproducir hacia atrás, ahí no va a haber problema. Ahora bien, las grabaciones, al momento de hacer grabaciones, las realiza sin ningún problema también y con muy buena calidad, ok. Una característica que tiene este equipo es, además de que es autorreversible, tiene también lo que es el filtro Dolby Noise Reduction tipo BCS. Son tres niveles con esas letras. Y también tiene una característica que me gustó mucho y es precisamente lo que es el Auto Recording Level, ¿ok? Que es el nivel de grabación automático. Entonces significa que, por ejemplo, ahorita que tengo conectada la tableta, yo pongo una música, la grabo hacia el cassette y presiono lo que es Auto Recording Level. El equipo va a ajustar, va a hacer las veces de esta perilla que está aquí. Esta perilla es para ajustar el nivel de grabación, qué tanto volumen, qué tanto volumen quieres que se grabe esa música hacia el cassette. Entonces si le das mucho volumen vas a saturar el sonido. Si le das muy poco volumen, pues se va a quedar, que se va a escuchar muy bajito. Entonces tiene que haber un punto de equilibrio. Entonces siempre es recomendable que no rebase el número 0 aquí en la gráfica. Entonces hay que dejarlo, si se puede, pues un poquito antes de 0. Pero este equipo cuenta con esa función de que él por sí solo puede ajustar esto, precisamente el nivel de grabación de entrada, y lo deja a un nivel adecuado, ¿ok? También una segunda característica que tiene es que, por ejemplo, la música, si nosotros grabamos una canción o un fragmento de una canción, al estar grabando, ya durante la grabación, tú presionas lo que es fader, aquí fader, y va a aplicar un fundido de salida, ok. Más adelante vamos a ver si lo aplica de entrada, pero al menos lo que vi antes de este video es un fundido de salida. Entonces significa que el volumen lo va a ir bajando hasta que ya no se escuche nada. Pausa la grabación y te lo deja listo para que comiences a grabar otra canción. Entonces lo que es reproducciones y grabaciones sí se van a poder llevar a cabo en este equipo, pero
como lo he dicho hasta ahorita, ok. Solamente en esta bandeja y que reproduzca o grabe hacia atrás, ok. Si graba o reproduce hacia adelante hay una ligera variación, una muy pequeña vibración. Entonces algunas personas de pronto les puede molestar eso y por esa razón lo dejo muy en claro en este video, ok. Bueno, disculpen aquí la voz, estamos en clima frío y bueno, nos pega aquí el frío. Ok, vamos a explicar, bueno, vamos a mostrar mejor los controles que tiene este equipo, ok. Vamos a ver aquí botón de encendido y apagado. Abajo vamos a ver los modos de reproducción. El modo tradicional, que son dos flechas opuestas, ok, significa que se termina un lado y tienes que abrir la bandeja y tú mismo voltear el cassette para que sigas escuchando el lado siguiente, ok. Sigue el segundo modo, que es como un óvalo, y ese significa que es modo continuo. Por sí sola va a girar el cassette. Bueno, no lo gira el cassette, gira un cabezal al interior, entonces es como si prácticamente te ahorras lo que es tener que abrir la bandeja, sacar el cassette y otra vez cerrar y dar playback, ok. Esa función la va a hacer infinidad de veces hasta que el usuario así lo decida, ok. Y por último tiene un tercer modo que es relay. Entonces relay significa que por ejemplo, si esta bandeja estuviera funcionando bien, tendríamos un cassette con cierta música, se termina esa música y automáticamente va a reproducir el contenido que tenga en la bandeja letra B, ok. Entonces son esos tres modos de reproducción. En la parte superior aquí vamos a ver lo que son los contadores de cinta para la bandeja A y también para la bandeja B, ok. Se puede almacenar esas cifras, ese conteo se puede almacenar individualmente para cada bandeja, ok. Vamos a ver controles de reproducción y aquí lo que les había dicho, ok. Reproducir hacia adelante, que es front, y lo que es reproducir hacia atrás, back, parar o borrar, y los botones también que dicen Automatic Music Search, AMS, ok, hacia adelante, hacia atrás, y aquí otros botones también para hacer otras funciones que tampoco no las voy a ahondar mucho. Y aquí están los botones de reproducción que ya dijimos también, ok. Incluso trae la función para transferir de cassette a cassette a velocidad normal y a velocidad alta, pero como les digo, lamentablemente la bandeja A, lo que pasa es que los cassettes están, perdón, la bandeja está fallando, ok. Entonces si tú introduces un cassette, va a empezar como loco a dar vueltas en orientación o en dirección opuestas y va a ser un problema. Incluso no lo vas a poder sacar, aunque estés presionando aquí este botón que es con la flecha de pulsar, no lo vas a poder sacar, tienes que desarmarlo. Entonces no recomiendo manipular esa bandeja, ok. Acá abajo vamos a ver lo que son los selectores del filtro. Bueno, para aplicar el filtro Dolby Noise Reduction y los tipos o niveles de filtro también, ok. Aquí abajo los controles para grabar y también aplicar silencio o espacio durante la grabación entre cada canción, entre cada grabación que se haga, pausa. Y por acá vamos a ver lo que es salida para audífonos, la cual por cierto está chapeando dorado, luce muy bien. Aquí vemos los controles que ya les había mencionado, el Auto Recording Level, ok, y aquí lo dice enfrente, es Auto Rec Level Control, es el control automático para el nivel de grabación, ok. ARL, y luego está el fader, que es para hacer fundidos de entrada, de salida, etcétera, y la perilla de control del nivel de grabación de entrada. Cuando está aplicado el nivel automático de grabación, se va a encender una luz LED que está aquí, precisamente a un costado donde dice la leyenda Auto Rec Level. Y qué más, bueno, pues prácticamente eso, básicamente eso, no es así como que muy
muy difícil. Entonces estéticamente, ya les mencioné, está muy bien este equipo, se ve bastante bien para ser de 1996. Entonces ya en 2 años más, en el momento que estoy grabando este video, va a cumplir 30 años exactamente. Entonces bueno, vamos a empezar primero con lo que son las pruebas de reproducción, y vamos a reproducir, como les había dicho, este cassette, pero lo vamos a hacer en sentido al revés, sentido opuesto a las manecillas del reloj, ok, es decir, de derecha a izquierda, ok. Vamos a presionar este botón, que es lo mismo que dice aquí, back, ok, ahí va. Ahí está. Vamos a subirle un poquito más acá. Ok, se termina la canción. Vamos a adelantarlo. Una pequeña pausa. Por ejemplo, ese instrumento del pandero que se escuchó en la música me dio una sensación como que se escucha muy como real, así. Está muy suave como la calidad del sonido. Ok, vamos hacia adelante. Ok, esa es una búsqueda. Vamos a aplicar una búsqueda automática. Ahí está, se detiene y detecta que hay una canción. Ahí empieza otra canción. Ahí está. Esa es la función de Automatic Music Search. Igual vamos a ir a donde comienza otra canción.
vamos a sacar ese cassette, lo vamos a voltear y ahora lo vamos a hacer que reproduzca en el sentido original, que sería de izquierda a derecha, es decir, hacia adelante. Ok, front. Entonces, si se pudieron dar cuenta, hay pequeñas partes que se escucha de pronto así como que hay una ligera distorsión en la cinta, pero eso sucede precisamente cuando lo pongo a que reproduzca hacia adelante. Ok, vamos a volverlo a girar y le vamos a poner que reproduzca hacia atrás. Y ahí no se escucha ninguna distorsión, la música se escucha perfecta, muy limpia y bastante clara. Entonces tiene ese problema que les había comentado: si lo pones a reproducir hacia adelante se escucha una variación, no se escucha perfecto, pero si tú lo pones a reproducir hacia atrás, ahí se va a escuchar perfecta la música. Ok, entonces el sistema o la función AMS, la búsqueda de música, eso lo hace, pero cuando estás en playback, de pronto lo presionas, ya sea hacia adelante, hacia atrás, y va a buscar precisamente dónde comienza, dónde para y dónde comienza una nueva canción. Entonces es un sistema de búsqueda que tiene. Ahorita, como está detenido, lo vamos a poner a ver, déjame ver cómo está la cosa. Bueno, lo vamos a poner a que regrese. Ahí, por ejemplo, está regresando y no va a hacer ninguna búsqueda, simplemente va a rebobinar hasta donde tope. Ok, que por cierto tiene muy buena velocidad, tanto para adelantar como para retrasar. Es rápido. Y pues bueno, aquí es solamente hasta donde tope. El sistema AMS es para evitar precisamente adelantar y parar, adelantar, retrasar, etcétera. Okay, hacer una búsqueda manual, sino que por sí solo lo hace. Detecta que comienza una nueva canción, ahí se detiene, regresa un poquito y ya comienza. Ok, vamos a darle otra vez. Está bien. Prácticamente desde la primera canción. Ok, su velocidad de rebobinado es muy buena. Vamos a dar para acá. Ok, una vez más vamos a voltear el cassette y le vamos a poner que reproduzca hacia enfrente para que escuchen la variación, la diferencia.
Entonces ahí quedó claro que tiene una pequeña variación, como ya mencioné, solamente si se reproduce hacia adelante. Ok, vamos entonces con lo que son las grabaciones. Para ello vamos a utilizar este cassette. Bueno, vamos a hacer de esta forma porque es el sentido hacia atrás, de aquí para allá es donde se escucha bien la música. Entonces vamos a grabar parte de este video. Bueno, ya lo tenemos, es solamente cuestión de darle playback. Ok, entonces vamos a apretar aquí ARL. Ok, bueno, por sí solo ya lo tiene. Ok, vamos a darle rec. Ahí está. Ah, ok, aquí se pinta la luz LED, mira que te había dicho, a un lado de la leyenda Autorec Level, quiere decir que ahorita está parpadeando porque está en modo de espera. Ya si le damos playback, cualquiera de los dos que le des playback, en este caso yo voy a presionar el que va hacia atrás, como este que dice back, entonces vamos a poner hacia atrás. La tableta ya está el volumen al máximo y él solo va a ir eligiendo precisamente el volumen de grabación. Ok, vamos a darle aquí, ahí está, playback, y él va a ir ajustando estos parámetros, este nivel lo va a ir ajustando por sí solo. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar. Bueno, vamos a aplicarle un fader. Ok, fue un fader. Si se fijan bien, si pusieron atención, se dieron cuenta que aquí en el volúmetro el nivel de los decibeles no rebasaban lo que es el cero. El equipo cuidó muy bien esa cuestión de que no sobrepasaran el cero, porque si sobrepasan el cero, la grabación va a salir saturada, se puede distorsionar. Entonces eso es lo que cuida este equipo. Ok, vamos a escuchar entonces a ver cómo quedó. Ahí se autodetiene, playback.
cuando se paró la tableta. Y ahí está. Muy bien, entonces ahí pudimos apreciar también que entró o se reflejó el fader en la salida, un fundido de salida para la música, lo cual está bastante bien. Vamos a hacer ahora una grabación con el control de nivel de entrada, pero en esta vez lo vamos a hacer manual. ¿Ok? Entonces al girar la perilla, automáticamente con girarla, la función de ajuste automático se borra, se inhabilita, y ya se entiende que vas a comenzar tú mismo a darle el nivel que desees a la grabación. ¿Ok? Lo importante del autonivel de grabación, y me gustó, es de que cuida esa parte que no se sature, ¿ok? Que no rebase el cero, y te mantiene una grabación pues con la mejor calidad, el nivel más alto, pero también sin que salga saturado, sin que afecte la calidad de sonido, ¿ok? Y cuando digo que afecte es precisamente que salga con muy alto el nivel y al rato retumbe en las bocinas. Eso es lo que cuida, porque muchas veces uno le puede ajustar aquí y resulta que la música pues tiene partes que se sube más y ya sale saturado, se golpea, ok. Entonces eso es lo que cuida este equipo, ok. Bueno, vamos a hacer ahora una grabación manual. Vamos a darle aquí un espacio, por ejemplo, vamos a grabar un espacio, mira, rec, y donde dice rec mute. Y ahí grabo un espacio como de 5 segundos más o menos. Bueno, 4 segundos aproximadamente. Ok, es para dar un pequeño espacio entre cada canción. Es un breve silencio que le da. Entonces, vamos a dar aquí playback. Bueno, vamos a dar aquí rec. Ya está de hecho en rec. Ya solamente... A ver, vamos a darle... Ahí está grabando. Vamos a darle play acá también. Perdón, no salió bien la prueba. Vamos a hacerlo otra vez. Ok. Vamos. Lo que pasa es que hice rec mute. Grabó el espacio. Se detiene. Aquí está activo el auto level. A ver si lo puedo quitar. Ajá, ahí está. A ver, vamos a darle otra vez playback hacia atrás. Y aquí playback también. No escuchamos nada porque estamos al mínimo. Estamos en ceros. Vamos a irle subiendo. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar y damos stop aquí. Esos incrementos los hice a propósito para que vean que sí está respondiendo la perilla. Ok, entonces vamos a regresar. Bueno, vamos a utilizar la función de búsqueda. Ahí está. Ahí está. Ok, muy bien. Vamos a darle stop. Y ahí pudimos ver que efectivamente la perilla sí responde bien, y esos cambios que le di sí se reflejaron perfectamente en la grabación. Vamos a hacer una tercera grabación de esa misma música, pero voy a tratar de aplicar un fade de entrada y de salida. Ok, vamos entonces a ver.
de entrada y de salida. Rec mute, un espacio. Está listo. Auto nivel de entrada está activo. Le vamos a dar ok, playback, que ya comience a grabar. Voy a presionar ahorita fader y a ver si me da. Ahí está. Ahí va subiendo. Ahí está. Se escucha un subidón porque, bueno, aquí pausa y cuando hace eso, la pausa de la música, pues su volumen normal sigue. Ok, vamos a dar playback, que haga la búsqueda. Bueno, que fue muy... ya se fue de paso. Ese es. Es que grabamos varios fragmentos, creo que ese era. Sí, ahí no está nada. Ok, vamos a revisarlo todo desde el inicio. Y este lo vamos a regresar un poco también, a la mitad. Ok, rec. Aquí está listo el nivel automático. Le voy a dar, ok, aquí ya que toque una vez. Fader de entrada. Vamos a regresarlo. Aquí por ejemplo ahí está el fader de salida. Lo que pasa es que le tengo que dar más tiempo de entrada. Ok, rec. Voy a borrar todo, que quede un espacio vacío para poder apreciar el fade in. A ver, okay. Regresamos. Ok, vamos a grabar. Ok, bueno, voy a tener que adelantar un poco y vamos a dar rec. Está en rec, ok. Aquí le voy a dar fader de entrada. Fader de salida. Ok, vamos a regresarlo todo. Y ahora sí. A ver si podemos apreciar la entrada y la salida de los faders.
Ok, ahí está, eso es lo que quería mostrar. Y bueno, sí lo llevó a cabo bien. Es solamente cuestión de agarrarle práctica a esto. Pero está muy suave, que tiene esta función de nivel de grabación de entrada automático. Tiene el fader, lo cual pues, como ya se dieron cuenta, ir disminuyendo el volumen para que no se corte de golpe la música o la grabación. También se pudo registrar, me gustó bastante cómo se registra la música desde la tableta al cassette. La verdad graba súper bien, con excelente calidad de audio. No hay prácticamente, no se nota mucho la diferencia entre la grabación y lo que estarías escuchando en la tableta. Son muy parecidos. Sobre todo, déjenme decirles, porque este equipo nunca ha sido reparado, ¿ok? Nunca. Entonces tiene sus bandas originales, todo está original. Y por esa razón pues aclaré la cuestión de la bandeja letra A y el detallito que tiene en la bandeja B, que es solamente para reproducir hacia adelante. Ok, recuerden que reproduciéndolo hacia atrás funciona óptimo. Ok, entonces es una lástima que no esté funcionando al 100%, porque realmente sí tiene una calidad excelente, tiene óptima calidad de audio, tanto reproducción como al momento de grabar. Ya vimos que sí lo hace con excelentes resultados. Entonces bueno, ahora sí vamos a llegar al final de este video. Y pues si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse. Activen las notificaciones para que les lleguen los avisos oportunamente. Los invito a que lean la descripción, ahí está el enlace directo a nuestra tienda en línea, el Instagram también. Y ahí mismo en la descripción vamos a dejar un enlace directo con este mismo equipo, pero reproduciendo lo que son las cintas de tipo 2 o tipo 4, las cuales son de metal y desde luego tienen una calidad mucho más alta que lo que acaban de presenciar en este video. Ok, entonces esa es música con copyright, por esa razón no lo puedo reproducir aquí en el video, pero quien quiera ir a ver el video corto vía Instagram, se lo vamos a dejar ahí en la descripción. Ok, entonces para todas aquellas personas que quieran ordenar o que les interese este equipo, vayan a la tienda que está en la descripción, la tienda en línea, y pues ahí estamos para atenderlos. Ok, bueno, entonces pues sin más, les agradezco mucho la atención. Saludos a todos, saludos a Marcelo, que siempre nos hace buenos comentarios aquí en los videos de los equipos de cinta. Saludos a todos, la verdad espero les haya gustado este video y pues nos vemos en la siguiente entrega. Yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos hasta luego. Bye bye.